Bueno, muchachos, vamos a darle. 4 de junio 2025. Los saluda Julián Giraldo. Sí, vamos a explicar lo que sucedió el día de hoy con los datos y lo que les comentaba en el grupo, ¿no? En el grupo de Telegram, con respecto a por qué no es recomendable de todas maneras seguir al pie de la letra una estrategia solamente a nivel técnico, ¿sí? También hay que basarse en, en diferentes escenarios que nosotros creamos, ¿sí? Con distintas opiniones de personas muchísimo más experimentadas que nosotros. En el caso de Pablo Gil, José Luis Cava, ¿sí? José Cárpatos, perdón, sí, y los demás, bueno, que en este caso sigo yo, ¿sí? A nivel de geopolítica, a nivel de macroeconomía, microeconomía, bien, y por ejemplo los datos de hoy, que desde mi punto de vista el que más duro ha golpeado a los Estados Unidos y al dólar ha sido el cambio del empleo no agrícola, las ADP, cuando estaban en unos 60.000, ¿sí? Empleos, se esperaba un incremento a 111.000, el golpe fue demoledor, el dato fue ¡boom! Un knockout para los Estados Unidos y caen hasta los 37.000. ¿Sí? Lo que provoca pues de que el dólar americano en apertura de Nueva York caiga, ¿sí? Se remonte un poco, salen los datos de servicios, ¿sí? El PMI compuesto global y el PMI de servicios mucho mejor de lo esperado, de 50,8, 53,7, esperando 52,3 en el caso de los servicios, y de 50,6 a 53, esperando un 52,1 en el caso del PMI compuesto del SP global. ¿Sí? Sin embargo, esto es lo que pesa. ¿Cuáles son los pilares de Powell en su política monetaria? Empleo e inflación. Si el empleo se está erosionando de esa manera tan fuerte, pues nosotros es cuando nos dirigimos a ver qué están haciendo los bonos. Vamos a ver cómo pueden. Ok, los bonos a 2 años se desploman hasta el 3,88, a 10 años caen hasta el 4,37 y a 30 años caen hasta el 4,91. Ahora sí pueden estar reflejando los bonos una posible reducción de tipos de interés para la siguiente reunión de la Reserva Federal. ¿Sí? Eso es obviamente negativo para el dólar americano. Incluso miren que por la parte del CME todavía se descuenta con un 95,7% de probabilidades de que se pausen tipos de interés en la siguiente reunión, en 15 días exactamente. Sin embargo, la caída que nosotros estamos viendo en estos momentos, estamos experimentando en los bonos, nos llevan a ver que el dólar americano junto a su estructura del mediano, largo y corto plazo va a seguir siendo bajista, lo que me va a llegar a seguir comprando el oro y lo que me lleva a mí a seguir en el movimiento contrario de sus correlacionados. ¿Sí? Hoy Canadá también pausa tipos de interés, lo que los deja en el 3,75 por diferenciales de tipos, pues Estados Unidos tiene mayor rentabilidad que Canadá, ¿sí? Sí, Estados Unidos tiene mayor rentabilidad que Canadá, pero es que la incertidumbre pesa más en Estados Unidos que en Canadá. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Sí, chicos, por ejemplo, en el dólar yen. ¿Qué sucedió en el dólar yen? Fíjense, ¿y por qué soy yo TP o stop loss? Porque si yo hubiera cerrado, no sé, break even, miren lo que hubiera pasado acá, se va. Posiblemente pues se recupere y siga subiendo, eso no lo sé. Yo ya no adivino el mercado, como ustedes saben, pero tengo un TP vigente en los 142,10 y después de los datos de hoy, ¿sí? Siendo el último el PMI no manufacturero que termina de darle esa patadita en el trasero al dólar americano, cayendo del 51,6 al 49,9, esperando una recuperación al 52. Bien, entonces esto puede seguir cayendo. Bien. A nivel de estructura del mediano plazo es alcista, entonces hay que ir con ojito en el dólar yen, porque esto podría ser fácilmente así, ¿no? Recuperación de un ciclo y arriba, ¿sí? Entonces habría que ir con cuidado. Recuerden también que esto no es asesoría ni intento tampoco dejar ideas de trading porque ustedes no saben cómo gestiono yo las ideas, no saben en qué momento se reventas, no saben en qué momento tome compras ni nada por el estilo. Lo que sí quiero explicarles es cómo se haría y por qué no se haría el cumplimiento del plan, perdón, a nivel de chartismo, ¿sí? Aquí, en este momento, hubiera sido interesante haberlo comprado, ¿sí? Después de que hace el cambio, teniendo en cuenta que, bueno, por acá habían máximos que debía liquidar y demás, yo no opero así, pero son fundamentos que hay que tener en cuenta también. Igualmente la compra se dio a las 2 de la madrugada, yo estaba durmiendo y despega. Hoy en la mañana da nuevamente la oportunidad, pero entonces hoy trasladamos los datos del día
y la mitigación de estos máximos, posiblemente si lo queremos ver de esa forma. Entonces yo que dije, no voy a vender porque no me ha dado fundamentos para hacerlo, no se trata de vender simplemente por eso, ¿sí? Y tampoco voy a comprar porque vuelvo y repito, es cuando nosotros trasladamos el backtesting a lo real, a lo en vivo, estamos en vivo en el mercado en estos momentos. Yo digo, esto es una trampa, ¿sí? Salen los datos y funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestra nueva área de trabajo, chicos. Entonces, el precio había estructurado en su momento en ese punto. Ahí es donde tenemos el cambio de carácter, la superposición o la superposición de la oferta sobre la demanda. Bien, tenemos un máximo y una vez se frene ese impulso, vamos a tener un mínimo para poder buscar nuestro punto de entrada ideal, ¿vale? Estamos en el mediano plano alcistas, ¿sí? En el mediano plazo alcistas, perdón, pero la pérdida de los 142.36 tiene altas probabilidades. Japón es muy volátil también. Recuerden que es la economía más endeudada del mundo y es la economía que también pues tiene la mayor parte de la deuda de los Estados Unidos después de la Reserva Federal. Ni siquiera es China, es Japón la que pone a temblar a los estadounidenses. Al mero estilo de los carry trade. Pero no nos alarguemos en esa parte. Por eso les envié también la última vez el video de Pablo Gil que explica lo de los bonos japoneses. Volvemos a las ventas con el dólar yen. La libra. Bueno, la libra esterlina ha estado un poquito contrariada, difícil en ocasiones. ¿Sí? Fíjense cómo se quería comprar. Seguimos con la estrategia. Me sacan el stop loss. Yo se los compartí y se recupera con fuerza. Luego vuelve, da la oportunidad. Fíjense, aquí el precio me había hecho el quiebre para querer venderlo. Teníamos un máximo, el precio estructuró, no estaba yo en el mercado en esos momentos. El precio durante toda la jornada de Londres vuelve y supera ese nivel que ya había sido estructurado previamente, me sobrepone nuevamente en el escenario de compras. Aquí se compra el día lunes, ¿sí? El día lunes compré, el precio funciona un poquito, vuelve y cae, vuelve y superpone la oferta, perdón, sobre la demanda. La idea era venderlo, no lo quise vender, ahí es cuando de todas maneras nosotros somos autónomos, chicos, ¿sí? Tenemos criterio propio de decir, quiero vender o quiero comprar. No quiero vender porque ya les expliqué por qué no quiero vender. Todavía soy un contrario a el dólar americano, ¿sí? Hoy el precio hace lo que a mí me gustaba que hubiera hecho, quería que hiciera, ¿sí? Lo hizo. Si no lo hubiera hecho, pues ya hubiera tenido que haberme acoplado a las ventas, porque es lo que el precio me muestre que quiere hacer, ¿sí? Si se alinea con lo que yo estoy pensando y con mis estudios fundamentales, pues mucho mejor para mí. Si no, pues entonces yo tengo que acoplarme a lo que es la tendencia. ¿Bien? Pero genial, hoy en la madrugada lo hace, tenemos ese cambio de carácter, mismo ejercicio siempre, chicos. ¿Vale? La estrategia es muy sencilla. Como lo he comentado con muchos de ustedes, aprender una estrategia es muy sencillo. Lo difícil es ser consistente. ¿Sí? Cualquier persona, chicos, se puede sentar y aprender una estrategia en cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses. Se aprende una estrategia bien estudiada. ¿Sí? Otra cosa ya es ser consistente. Otra cosa es tener la psicología y tener el estómago para aguantar. Otra cosa es saber leer los datos y saber crear escenarios y no dejarse llevar por las opiniones de terceros. Bien, el precio estructura esta mañana y hasta el momento está subiendo. No sabemos si esto se puede regresar porque todavía tenemos una cita muy importante para esta semana que es la tasa de paro de los Estados Unidos del día viernes, perdón. Mañana jueves tenemos decisión de tipos de interés con el Banco Central Europeo, se espera una reducción de los tipos por el mismo, pero recuerden que no es la debilidad o la fortaleza del dólar o la zona europea, que eso es nada, ¿sí? Sino es la debilidad de Estados Unidos y el dólar americano la que están haciendo subir al euro. Bien. Pero entonces, bueno, para el día de mañana no tenemos datos de peso, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, si esto aumenta, así como aumentaron lo de las nóminas no agrícolas, las ADP del día de hoy, siguen siendo datos más negativos y este dato podría dar sorpresa, ¿no? El 4.2 de la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Bien, entonces vamos a ir con cuidado, pero vámonos a lo que estamos el día de hoy, ¿sí?
La libra esterlina, recuerden que en el mediano plazo es alcista, ¿sí? La encontramos entre el mínimo de los 1.3390 y el máximo de los 1.3594. A nivel del mediano largo plazo se encuentra en una zona algo riesgosa, más en el largo plazo incluso, que sí podría funcionar como, como, como un bloque, ¿no? Como un famoso bloque, como una zona de pivote para que el precio caiga. Pero si ven a lo que me refiero, de que los algoritmos de los brokers y el mismo mercado a nivel de futuros sabe que ahí hay mucho dinero, sabe que acá hay mucha gente vendiendo, ahí hay mucha gente vendiendo y se los comen y después sí dan el movimiento. Puede ser, sí, puede ser, porque hay mucha gente vendiendo, chicos. Es seguro que hay demasiada gente vendiendo. Vamos a ver dónde están los retails, ¿sí? ¿Dónde están los retails? Ah, ok. Listo, perfecto. Me agrada porque eso me da un poco más de confianza para seguir buscando las compras. Listo. Por la parte del euro tenemos el mismo escenario, ¿sí? Tenemos el mismo escenario. Miren, tenemos la confirmación del break en el mediano plazo. Bien. Tenemos la conformación del máximo, su retroceso y vuelve a subir, porque se vuelve a comprar por el mismo ejercicio, ¿no? El día de ayer teníamos break, el precio estructura aquí, ¿sí? Antes de la apertura de Nueva York, durante la sesión de Londres, si el euro cae más de lo esperado, teniendo en cuenta los datos del día de ayer, con el IPC del 2.7, se esperaba 2.4, 2.3, la inflación cae más fuerte en Europa y la tasa de desempleo, según los datos, se recupera del 6.3, cae al 6.2 como se esperaba. ¿Sí? Lo que significa pues de que por diferenciales de tipos la Unión Europea vaya a tener menos rentabilidad que la Reserva Federal. El Banco Central Europeo va a ofrecer menos rentabilidad que la Reserva Federal, pero por desconfianza y por demás factores el dólar seguirá cayendo. Y eso, pues, por correlación, le seguirá dando fortaleza al euro. Pero no es que Europa esté, olvidémonos de eso. Bien. Entonces, bueno, siguiente objetivo hasta el momento. eh, si lo vemos a tercer nivel de Fibonacci, porque esto es ratio riesgo-beneficio, tenemos un impulso y tenemos un retroceso y aproximadamente nos lleva a ese objetivo, a los 1.1599. Eso es proyección, eso no es deuda. Bien, si nosotros quisiéramos ver deuda o quisiéramos aplicar Fibonacci a nivel matemático, lo tendríamos aquí en los 1.4740. Ese sería el siguiente objetivo para el euro dólar. Bien, no tenemos todavía un máximo, tenemos un cambio, esperemos agotamiento del precio si quisiéramos volvernos a acoplar en la estructura alcista. Por la parte del dólar canadiense, aunque Canadá también pausa tipos de interés y el diferencial es más alto, la estructura es alcista. Miren cómo nos había hecho el cambio de carácter. Yo vendí aquí y es por eso nuevamente aprovecho todos estos ejemplos que me da la oportunidad del precio de enseñarles, ¿vale? De por qué no, porque es importante los stops técnicos, ¿sí? Porque miren, este era el máximo, el precio rompe acá, este es el máximo, ¿sí? Y es muy difícil que cuando un precio, cuando un activo, cualquier activo, chicos, ahora ahí depende mucho el broker, ¿no? Ojo porque recuerden que saber de brokeraje es clave para nuestra profesión, porque es nuestro rival número uno, nuestro puente, pero es nuestro rival número uno, ¿sí? Pero en ese sentido, a nivel de estructuras, a nivel de gráficos, es muy difícil que cuando un activo adquiere una estructura bajista o alcista, tope los mínimos, los máximos crecientes en una estructura alcista y los mínimos o los máximos, perdón, decrecientes en una estructura bajista. Es muy complicado. Y acá está el ejemplo. ¿Sí? El precio sube, acá se había vendido, acá nos hace el cambio, acá da la oportunidad de comprar. Ya les expliqué por qué no seguí mi plan a nivel de chartismo, bien, pero nunca me tocó el stop loss. Listo. Lo mismo que el dólar yen. ¿Sí? Se vende, stop loss, el stop técnico ya era muy alto, entonces ahí ya yo aplico otros métodos, ¿sí? Stops altos anteriores, porque acá el stop es muy alto y la exposición al mercado es mucha. Bien, siguiente objetivo posible del USD CAT. Vamos a esperar, todavía faltarían 2 sesiones más a que se sobreponga
por debajo de los 1.37, bueno, aunque eso es sobreponer, aunque sí, sobreponer por debajo de los 1.37 tendríamos confirmación, tendríamos una nueva área de trabajo y tendríamos, todavía no, la posibilidad de que se pierda los 1.36, ¿ese qué es? 1.3660 espérenme que tanto número me confunde, 1.3689, para que a nivel del mediano y largo plazo siga cayendo y pueda seguir buscando su objetivo áureo en los 1.3514 y 1.3449, chicos. Bien, el peso colombiano, magnifi, Colombia, ¿sí? Demuestra a nivel de datos y a nivel de economía real también eh, que el gobierno lo está haciendo bien, de que el actual gobierno de Gustavo Petro, sin entrar en política, se está parando duro frente a la economía global, igual que lo está haciendo México con sus diferentes matices, ¿sí? Igual que lo están haciendo diferentes países de Sudamérica. Bien, como Brasil, igual con sus diferentes matices. Sudamérica es una región más difícil de analizar, ¿sí? Por su política, más que todo. Bien, pero después de los datos, aprovechando la debilidad del dólar, bien, y también aprovechando esa fortaleza que presenta en la bolsa, en el PIB, en la inflación, en la tasa, en los tipos reales, en muchos datos que nosotros estudiamos como verdaderos profesionales y no solamente como especuladores, el peso colombiano tiene las probabilidades altas de perder los 4.104 y volver a una estructura bajista de largo plazo. ¿Cuál es la estructura? Miren, lo de los rompimientos, eh, eh, ¿cómo se dice? Lo de los rompimientos contundentes. Miren, teníamos cambio semanal, precio retrocede, rompe, nunca rompe el máximo y puede que sea un nuevo impulso semanal. Sí, eso no lo sé hasta que pierda los 3.744. Pero como objetivo de largo plazo, el peso colombiano tiene los 3.911 pesos por dólar. ¿Sí? Veamos qué pueda suceder. Diferencias o peligros que se puedan presentar para ese análisis, que este periodo de gobierno ya está llegando a su final. ¿Sí? Y eso presenta mucha incertidumbre, porque no sabemos si seguiremos con el continuismo o si otra vez se dirija a la derecha del país. Bien, el oro. Bueno, el oro, ya les expliqué cómo funciona la relación del oro con los bonos. Si los bonos caen, el oro sube. Mucha incertidumbre, aumento de los conflictos geopolíticos. El oro sube y venderlo es muy peligroso. Da sus ciclos bajistas, pero venderlo es muy riesgoso. Entonces, seguimos en compras. Bien, el petróleo, igual. Geopolítica. Ucrania ha hecho dos de los ataques más devastadores de los últimos tiempos dentro de Rusia ya directamente, ¿sí? Y las respuestas rusas pues no se hacen esperar, ¿bien? Junto a lo que sucede con Irán, con el tema de que no quieren aceptar la desnuclearización y demás temas que si nos alargamos se nos va el video y quiero hacerlo en una sola parte. El petróleo se sigue comprando, su estructura del mediano plazo es alcista, ¿bien? Y tiene bastantes probabilidades de perder los $63 por barril. La ralentización de datos como los que vimos el día de hoy en Estados Unidos, Europa el día martes, lunes y China el día de ayer podrían hacerlo caer, pero hasta el momento le está pesando más lo geopolítico, ¿sí? Y esa escalada bélica que quieren presentar o que están presentando ya muchas regiones del mundo, Europa, Reino Unido, China, Estados Unidos, ¿sí? Rusia, bien, vuelve a subir. Bitcoin, bueno, Bitcoin, miren, mismo ejercicio, estructura para comprarlo, pero yo les comentaba que la estructura del Bitcoin en el mediano plazo es bajista y de que podría seguir cayendo, ¿sí? Después de recuperar ciclos alcistas en el corto plazo, era interesante buscar las compras, pero no, parece que no está lográndolo. Incluso ya lo hizo, miren, mismo ejercicio. Bien, ahí lo tenemos. Entonces nos vamos a la baja con Bitcoin. Bien, y tenemos una nueva área de trabajo. ¿Listo? Veamos si da la oportunidad de vender o se recupera fuertemente al alza y vuelve al alza. Si valga la redundancia de la palabra, como lo es Bitcoin. SP500, datos buenos, si se reducen tipos de interés, vuelve la liquidez al mercado, dinero barato, inyección en los mercados,
mercado secular, vámonos posiblemente a máximos históricos. Bueno, chicos, a menos de que se descuenten fuertes recesiones. Eso sería por mi parte, chicos. Gracias por escucharme. Dios los bendiga. Un abrazo, que estén muy bien.